En la columna de hoy, que no lo habíamos comentado al principio del programa, íbamos a hablar del Día de la Lealtad, que fue el 17 de octubre. Que más allá del partido que uno sea simpatizante o del que milite, es un hecho que es importante dentro de todo lo que es la historia argentina, ¿no? Así como el surgimiento de la UCR allá por 1891 y distintas cosas que enaltecen a la historia argentina. Para hablar un poco de esto del Día de la Lealtad, bueno, voy a comenzar por el principio, como siempre. La causa que deriva en la movilización de masas, ¿no?, así como se la conoce el 17 de octubre, es la detención de Juan Domingo Perón, encargado en ese momento de la Secretaría de Trabajo en el gobierno militar de Edelmiro Farrell. Desde esta secretaría se produjeron los mejores avances hasta ese momento en materia de derechos laborales, como por ejemplo, bueno, se impuso un salario mínimo para todos los trabajadores, mejores en las condiciones de vivienda, alimentación, establecimiento del seguro social y de la jubilación, fijación de aguinaldos y tribunales del trabajo que por lo general impartían justicia entre trabajadores y empresarios, más tirando para el lado del trabajador. Pero este tipo de medidas no eran bien vistas, o sea, por un grupo de militares, o sea, los mismos militares que pertenecían a Perón, digamos, al ejército de Perón. Había un grupo que no le gustaban este tipo de concesiones y de avances en los derechos de los trabajadores. Y especialmente porque era un grupo que pretendía que se gobernara como se gobernaba hace 10 años atrás, estamos hablando de 1943, 1944, que pretendía que se gobiernen como hacía 10 años atrás, en la década infame, donde casi siempre se gobernaba para una clase dominante que era la oligarquía. Entonces, con Perón, desde la Secretaría de Trabajo, se fueron logrando ciertos avances. ¿Qué pasa? El 9 de octubre de 1945, Perón fue destituido de los cargos que ocupaba y el 13 de octubre fue arrestado y trasladado a la isla Martín García. Bueno, todo esto conmocionó a la clase obrera, que según Cipriano Reyes, que es uno de los sindicalistas que está como titulado como el que organizó el 17 de octubre, era un sindicalista de la carne del sur del Gran Buenos Aires. Este muchacho, Cipriano Reyes, dice que debieron contener a las bases para que no se diera la huelga y la movilización del 17 de octubre, para que no se diera mucho antes. Bueno, la postura de la CGT estaba dividida y ante la falta de respuesta de sindicatos del sur del Gran Buenos Aires, estos sindicatos, de la mano de Cipriano Reyes, decidieron hacer la huelga por cuenta propia. La Plata, Plaza de Mayo, y en todos los lugares el clima era más o menos el mismo, el de un clima festivo, ¿no? Como nosotros nos imagináramos hoy el día de la primavera, en el que, si bien es un día... La primavera peronista. Claro, el día donde salen familias tomando alguna gaseosa, tomando alguna bebida con alguna sustancia alcohólica por ahí, pero siempre festejando y con la buena predisposición de pasarla lo mejor posible. Iban con chicos, incluso marchando hacia La Plata, partían de Berizo, yendo por Ensenada a La Plata, venían los descamisados a la Plaza de Mayo. Dicen que el día era, de ahí viene el día peronista, ¿no?, que hacía un sol terrible, hacía calor y por eso después terminan poniendo las patas en la fuente. Bueno, todo ese clima y esa sensación que se le da al peronismo, dicen que se repitió en varios puntos, ¿no?, donde el clima era bastante festivo. Y acá viene lo raro, para la clase media, eso justamente, que lo miraba desde los balcones, eso era lo más raro. No podían entender cómo se movilizaron tanto por una persona que no tenía tampoco el poder, no era el presidente, era el secretario de Trabajo. Pero bueno, al anochecer del 17 de octubre, la NU se decide que Perón sea liberado y se dirige desde el balcón de la Casa Rosada a su pueblo. Bueno, después en febrero de 1946 se impone la fórmula Perón-Quijano con el Partido Laboralista, que gana con un 57% de los votos. Para hablar y entender un poco más de esta lealtad de las masas y poder entender por qué se movilizaron para defender a un líder político, vamos a hablar con Miguel Rivera, que nos está escuchando en este momento. Buenas noches, Miguel. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, Miguel. Vos, por cuestiones de edad, en la movilización del 17 de octubre no pudiste formar parte, pero sabemos que estuviste en otra demostración de amor muy importante que hubo de las masas a Perón, que fue en 1972. Contanos un poquito de eso. Sí,
digamos, nosotros el 17 de noviembre vivimos también una muestra de lealtad muy parecida a la del 17 de octubre. El marco político era distinto al del 17 de octubre. El fin era el mismo, protegerlo, no abandonarlo, resguardar a Perón de sus enemigos en ese momento, ¿no? El único reaseguro de la integridad física de Perón era la movilización. Creo que la entendieron el 17 de octubre y la entendimos nosotros ese 17 de noviembre del 72, que fue cuando volvió Perón, ¿no? Claro. Después de 17 años de todo tipo de tropelías, ¿no? A Perón, de hecho, prácticamente lo detienen en Ezeiza y se viven momentos muy tensos, ¿no? En lo particular, no sé, yo lo sentí como una necesidad. Yo todavía no estaba encuadrado en ninguna organización política y, no sé, espontáneamente, muchos de nosotros... Claro, ¿qué fue lo que te llevó? Porque vos, si bien venías en una familia peronista, pero no estabas militando todavía y eras muy chico, 24 años. Claro, no estaba militando, pero bueno, yo nací en una familia peronista, mi padre fue un delegado de base metalúrgico, ya mi abuela contaban que había participado el 17 de octubre, así que bueno, era un poco un mandato familiar, ¿no? Uh-huh. No estábamos encuadrados realmente, pero era una necesidad. Se fue formando toda esa necesidad de empezar a militar de esa manera, y esa madrugada del 17 de noviembre, después de pasarnos toda la noche en vela y con una llovizna terrible, empezamos a caminar con un amigo a Ezeiza, desde Floresta, y bueno, era la madrugada, esquivábamos retenes de la policía, nos uníamos con otros compañeros. Recuerdo que desde las puertas de las casas salían o desde los balcones gritaban "Viva Perón", "Traigan a Perón". Y bueno, después ya un poco más confiados, ya éramos muchos, ya íbamos por Lugano, por Soldati, ya cantando la marcha. Claro. En las cercanías del Matanza ya nos reunimos con miles y miles de compañeros que ya habían llegado en agrupaciones organizadas, ¿no? Y ya no fue imposible avanzar. Se escuchaban a lo lejos estampidos, había un despliegue militar enorme rodeando el aeropuerto. Pero a pesar de eso, muchos miles cruzando el río llegaron al aeropuerto. Yo lo que recuerdo es que nos volvimos empapados, agotados, yo que sé, orgullosos, ¿no? Y seguros de haber hecho lo que había que hacer, que era poner el cuerpo y el alma detrás de una idea, de una bandera. El Perón vuelve... Claro, era más que una persona. Claro, uh-huh. El Perón vuelve ya era una realidad. Claro. Era una realidad por la que había luchado mi viejo, toda mi familia, por la que había sufrido. Y como te digo, el mandato familiar ya estaba cumplido. Claro. Después lo que sigue ya es otra historia. Para traerte un poco estos días, pero sin meternos en temas de política, ¿sentís cierta similitud con la juventud de aquellos días, la juventud de ahora, más allá del partido en el que se milite? Creo que eran dos momentos muy distintos. Uh-huh. Se vivía en un clima de violencia de ambas partes muy grande. Había organizaciones armadas, de parte del gobierno militar. La represión era importante, si bien la represión que vino desde el 76, Lanús era un Boy Scout al lado de, ¿no? Uh-huh.
Pero bueno, creo que estaba mucho más politizado todo, mucho más exacerbado todo. No te olvides que fueron 17 años de proscripción absoluta, no se podía nombrar, no se podía decir Perón, aunque parezca mentira, ¿no? No se podía nombrar a Perón. Claro. Se le decía el tirano prófugo. La verdad que se nos hace difícil a los que somos por ahí más jóvenes imaginar, ¿no? Ese momento en no poder mencionar. A ustedes se les hace difícil imaginar un gobierno militar, siquiera. También, claro. Gracias a Dios nacieron y vivieron en libertad. Nosotros no. Nosotros vivíamos proscriptos. Un 50% del país no lo dejaban votar. Claro, claro. Más simple que eso, imposible. Así que bueno, había toda una tendencia hacia las revoluciones, fogoneada, en fin, por la gesta del Che, por el Mayo francés. Muchos motivos hicieron que, no sé, uno tuviera una rabia muy grande, ¿no? Uh-huh. No sé cómo expresarlo, pero creo que había que canalizar la rabia que teníamos, ¿no? Claro, claro. Yo de todas maneras no llegué a esa revolución, a ese estado de cosas por resentimiento. Llegué como dijo alguna vez uno, por sentimiento. Está bien. Bueno, Miguel, para ir cerrando, hay una frase de Félix Luna que hoy la hablábamos por teléfono, ¿no? Que era para que él resume lo que debe haber sentido, frase, claro, sí. Lo que debe haber sentido Perón en esas dos manifestaciones de amor de su pueblo, ¿no? Sí. ¿Querés recordarlo un poco? Sí, cómo no. Félix Luna, que precisamente no era peronista, sino todo lo contrario, y en ese momento mucho más antiperonista, escribe: pienso que daría 10 años de la vida de Félix Luna a cambio de un solo día de Juan Perón. Uh-huh. A cambio, por ejemplo, de aquella jornada de octubre, cuando se asomó a la Plaza de Mayo y recibió, en un bramido inolvidable, lo más limpio y hermoso que puede ambicionar un hombre con vocación política: el amor de su pueblo. Increíble. Muy bien, Miguel, te quería hacer la última pregunta. ¿Fuiste al cine a ver la última de Perón, de Juan y Eva? No. ¿Pensás ir? No voy a ver al cine películas de Perón y Evita. ¿No te parecen que reflejan lo que... No es que no me parezcan que refleja, lo viví, nadie me puede transferir lo que me mostró mi familia y lo que después viví yo, y me parece que todo lo otro, si bien tiene buenas intenciones, no deja de ser una caricatura. Claro. Miguel, te saluda Matías. Mati, ¿cómo estás? Bien, todo bien. La verdad que esto tendríamos que haberlo hablado previamente, porque nosotros te compramos 2 entradas para que vayas a ver a Juan y Eva al cine. Bueno, rífenla entonces. Se puede canjear por la del Rey León igual. Rífenla entonces. Sí. Bueno, vemos que podemos hacer. Gracias, te habíamos comprado para que vayas con Ana, también de San Cristóbal, a ver la película, pero bueno, después lo hablamos. Otra peronista más. Nos comunicamos fuera del aire. Genial. Un abrazo, Miguel, muchas gracias por todo. No, al contrario, lo merecen, chicos. Nos vemos. Saludos. Que te pueda ganar.